a nosotros. Prepara tu lamparita y échale el aceite, que el buen esposo ha de venir. Jesús es el buen esposo, la iglesia lo está esperando. Eso se llama cantar, ¿qué? Falsa doctrina. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y la charraca. Y el bajo. Y la gente danzando. Oh, santo el Señor. Danzando con falsa doctrina. Entonces la gente ve esto que uno está ministrando y se están burlando. No nos estamos burlando, solo estamos haciendo como una especie como de teatro para que la gente pueda entender que estamos equivocados. Que nos pusimos a cantar cosas que no tienen sentido. Lo que estamos cantando no se adjudica a la iglesia. Pero ¿por qué cantamos así? ¿Por qué cantamos así? Porque esa es la formación que tenemos, porque eso fue lo que nos enseñaron. Porque no hubo, muy pocos tenemos en nuestras congregaciones de gente que se sienten a analizar hasta dónde es una verdad lo que nos están enseñando. Porque los evangélicos, perdón usted la expresión, no lo digo de una forma despectiva ni peyorativa, lo digo de una forma informativa para enseñar. La mayoría de los cristianos evangélicos comen como los pichones de pájaro. ¿Sabe cómo comen los pichones de pájaro? Con los ojos cerrados y la boca abierta. Yo no importa lo que le meta el pájaro, ellos se lo tragan. Así son los evangélicos, muchos de ellos. Gloria a Dios, cómo Dios lo usa, pero ¿quién se sentó a analizar hasta dónde es verdad lo que me están enseñando? A mí me tienen que buscar una licuadora bien grande para batirme el chocolate. Porque se acabó el jueguito. Vamos a analizar la palabra, vamos a enseñar al pueblo lo que es de verdad. Entonces todo el desarrollo de Mateo 24 e incluyendo Mateo 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice, respondiendo Jesús. Ahora, fíjese esto, preste atención, preste atención. ¿A qué respondió Jesús? A las preguntas que le hicieron. ¿Qué respondió Jesús? Para saber qué respondió, yo tengo que leer, estudiar, analizar todo el desarrollo de lo que está escrito en Mateo 24, incluyendo Mateo 25. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Que todo lo que está escrito en Mateo 24 y lo que está escrito en Mateo 25 se da por causa de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. Es como cuando usted me pregunta por mi esposa y por mis hijos. Por favor, póngase de pie, hermano, ponga la Biblia allí, por favor. Póngase usted acá. Usted me va a saludar y usted va a llegar, buenos días, maestro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está su señora esposa y sus hijos? Por favor, pregúnteme, salúdeme, por favor. Buenas noches, maestro. Ajá, buenas noches, ¿cómo está todo? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está, perdón? ¿Cómo está su señora esposa? Ah, bueno, el cochino quedó loco del rolazo que le di. Eso fue tremendo, mira, tremendo. Este que le di, que le metí el rolazo detrás de las orejas. Eso es tremendo. El cochino quedó dando vuelta allí. Y además de eso, hermano, se me tiró un toro que le tiró una puñalada que yo lo agarré, maté el toro. Con la carne, el cuero lo vendí y todo bien, gracias al Señor. ¿Está bien eso? ¿Aló? ¿Cómo Jesús va a hablar de la iglesia en Mateo 24, Mateo 25 cuando no le preguntaron de la iglesia nada? O sea, los discípulos van a decir, este tipo es loco. Pedro, Juan, ¿tú le preguntaste algo de la iglesia a Jesús? No, ¿por qué está hablando de la iglesia? Porque eso es lo que hacen los creyentes, leen la Biblia sin tomar en cuenta el receptor, el emisor, la comunicación y la causa de la comunicación. Entonces hacen de Jesús el tipo de esquizofrenio. Hacen ver que Jesús tiene un tipo de esquizofrenia que no tiene sentido ni tiene una hilación a las preguntas que le hicieron, sino que Jesús se va a dar una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta que le hicieron. Algo así como mi hermano me pregunta por mi esposo, y digo, bueno, el cochino quedó bien del rolazo que le di. ¿Qué tiene que ver el cochino con el rolazo con mi esposa? Me está preguntando por mi esposa y por mi tío. Lo mismo pasa acá, que tiene que ver una cosa con la otra.
Primero los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la venida, pero de la venida por el reino, no por la iglesia, porque no sabían lo que era la iglesia. Antecedentemente los discípulos sabían lo que era el reino. Segundo, todo, hermano, la mínima tilde, la mínima coma, el mínimo acento que aparece en Mateo 24 y Mateo 25, todo es adjudicado al reino. Todo es el programa de Dios con Israel y con los gentiles, porque para Dios hay tres tipos de pueblo. Para Dios tiene los judíos, para Dios tiene los gentiles y para Dios tiene la iglesia. Hay tres tipos de pueblo ante Dios. Tres. Fíjese que estamos dando razones, estamos analizando y descartando que Mateo 24 tenga que ver con la iglesia. Porque cuando tú lees Mateo 24, su lenguaje parece que es la iglesia. Los ángeles que van a buscar los escogidos, habrán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, porque está el cuerpo muerto y tendrán las águilas. Tres. Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6, que trata el periodo de la gran tribulación. Es decir, todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24, por igual se dijo en Apocalipsis 6, con la diferencia que en el Evangelio se dio en forma literal y en Apocalipsis se dio en forma alegórica. Ahora, présteme usted atención. Por favor, cuando usted vaya a estudiar, agárreme usted la Biblia y ábrala en Mateo 24 y agárreme usted otra Biblia y me la abre en Apocalipsis 6. Y usted se va a dar cuenta que todo lo que Jesús dijo en Apocalipsis 6 es lo mismo que dijo en Mateo 24, pero aquí lo dijo en forma alegórica, en Mateo 24 en forma literal. Señores, óigame, si en Apocalipsis 6 no se dijo nada de la iglesia, ¿por qué tiene que hablarse en Mateo 24 de la iglesia si Mateo 24 es un texto, un pasaje paralelo a Apocalipsis 6? De la única forma que yo puedo aceptar que Mateo 24 me está hablando de la iglesia es que Apocalipsis 6 me está hablando de la iglesia. Y en Apocalipsis no me está hablando de la iglesia. Ya la iglesia ha sido levantada. Cuando Jesús narra de Apocalipsis 6, ya la iglesia está levantada ya. La iglesia ya fue arrebatada. ¿Están acá? ¿Cuántos me están agarrando lo que quiero decir? Porque yo le dije a un hermano, levanta la mano los que me están entendiendo. Unos le levantaron, otros no le levantaron, otros la puso así. Yo le dije, ¿tú por qué le pones la mano así? Porque el que la levanta te está entendiendo. El que no levanta nada no entiende nada. Y como yo entiendo más o menos, la pongo así. ¿Aló? Ahora, fíjense lo más duro. Mira lo que viene ahora. Esto es bello, esto es hermoso. El 70% de lo que registra Mateo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, présteme atención ahora, que lo que está en Mateo 24 para mí es nuevo, para usted es nuevo porque estamos en estas culturas. No estamos en las culturas orientales, sino occidentales. De ahí es donde nosotros malentendemos lo que es ladrón en la noche. Mal aplicamos, porque las culturas, el término ladrón en la noche no tiene nada que ver, ni es el mismo sentido que se le da en nuestras culturas. Entonces, cuando Jesús está narrando, señores, el discurso de Mateo 24, simple y llanamente Jesús lo que está es agarrando del Antiguo Testamento con el mouse ese espiritual, copiando, y agarrando y pegando en el Nuevo Testamento. O en el discurso que está dando en Mateo. O sea que cuando Jesús está narrando lo que está escrito en Mateo,